¿Puede un hombre silencioso, formado entre los olvidados del mundo, convertirse en el líder espiritual de más de 1.000 millones de personas? ¿Puede un papa nacer no de la estrategia ni del poder, sino del testimonio de una vida que nunca buscó el centro, pero siempre vivió en el margen? Esta no es una historia de destino, es una historia de fidelidad. Es la historia de Robert Francis Prevost y de cómo, tras décadas de servicio en las periferias, se convirtió en el nuevo Papa León XIV. El 21 de abril de 2025, el mundo católico se cubrió de luto con la muerte del Papa Francisco. Su pontificado marcó una era de apertura, cercanía con los pobres y reformas pastorales valientes. Su fallecimiento dejó una iglesia en transición, con heridas abiertas, con desafíos sin resolver, pero también con semillas de esperanza esperando germinar. Inmediatamente después, los cardenales del mundo comenzaron a llegar a Roma. El ambiente no era de simple protocolo, era de búsqueda. Porque la Iglesia no solo necesitaba un sucesor, necesitaba un pastor creíble, alguien que supiera reconciliar, escuchar y volver a encender la llama en los corazones apagados. Y el 8 de mayo, tras días de discernimiento profundo, el humo blanco se alzó. Miles en la plaza de San Pedro miraban al cielo. El anuncio fue breve, pero rompió el silencio del mundo. Annuntio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum dominum, Robertum Francis Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem quartum decimum. Y en ese instante, el cardenal Robert Francis Prevost, nacido en Chicago, formado en la Orden de San Agustín y misionero por casi 2 décadas en Perú, se convirtió en el nuevo Papa León XIV. ¿Quién era este hombre que, hasta hacía poco, no aparecía en las listas de favoritos? ¿Por qué fue elegido en un momento tan delicado de la historia de la Iglesia? La respuesta está escrita en una vida marcada no por el protagonismo, sino por el servicio fiel. No por escándalos, sino por coherencia. No por doctrina abstracta, sino por una fe encarnada, que supo caminar entre los más pobres de América Latina. Nacido el 14 de septiembre de 1955, en Chicago, Robert creció en una familia católica de raíces sencillas. Desde joven mostró una inteligencia aguda, estudió matemáticas, obtuvo su título universitario y parecía tener por delante una carrera académica brillante. Pero su corazón le pedía algo distinto, algo que no se explicaba con lógica, pero se comprendía con el alma. Ingresó en la Orden de San Agustín, atraído por su espiritualidad profunda, por la vida comunitaria, por la centralidad del amor y la búsqueda de Dios. Fue enviado a Roma, luego a Canadá, donde completó sus estudios en Derecho Canónico. Pero su verdadera escuela sería la vida misma, cuando, en 1985, fue enviado como misionero al norte de Perú. Trujillo, una tierra dura, una tierra bella, una tierra donde la injusticia se respiraba, pero también donde la fe resistía. Allí, entre pueblos rurales olvidados, jóvenes sin futuro, madres solas y comunidades que vivían sin Estado ni derechos, Robert Prevost encontró el verdadero rostro de Cristo. No llegó como Salvador, llegó como hermano, aprendió español, viajó horas por trochas para llegar a comunidades lejanas, fundó centros vocacionales, impulsó redes de solidaridad, acompañó a los que nadie más miraba. No hablaba desde la autoridad, hablaba desde la cercanía. En 1999 fue elegido prior provincial de los agustinos en Perú y en 2001 prior general de la orden en todo el mundo. Viajó, conoció, escuchó, lideró procesos de reforma, pero su corazón seguía ligado a Perú. Por eso, en 2014, cuando fue nombrado obispo de Chiclayo,
volvió con el mismo espíritu: caminar con su gente. Reestructuró la pastoral. Estuvo en las zonas más golpeadas, fundó espacios de formación laical y, sobre todo, devolvió esperanza. En 2023 fue llamado a Roma por el Papa Francisco, quien lo nombró prefecto del dicasterio para los obispos. Desde allí, con discreción y firmeza, se encargó de evaluar a quienes serían pastores en todo el mundo. Pero lo hacía con una sola pregunta en mente: ¿sabe escuchar? ¿Sabe servir? ¿Tiene olor a rebaño? Y así, sin buscarlo, fue preparándose sin saberlo para lo que vendría. Su elección como Papa León XIV no es un accidente, es una consecuencia, el fruto visible de una vida oculta, la recompensa de una fidelidad que nunca pidió nada a cambio. Hoy, apenas horas después de su elección, el mundo aún no ha visto sus primeros gestos. Aún no ha escuchado su primera encíclica, pero ya ha sentido algo distinto: una paz, una esperanza, un nuevo aire. Antes de la mitra, antes del púrpura cardenalicio, antes del blanco pontificio, hubo tierra, tierra peruana, tierra que se metía entre los zapatos, entre los dedos, en el alma. Porque si hay un lugar donde se entiende el Evangelio sin palabras, es en el abrazo de una madre que ha perdido todo y aún canta. En la fe de un campesino que no tiene agua, pero sí esperanza. En el silencio de los que rezan sin teología, pero con todo el corazón. Y fue ahí donde Robert Francis Prevost vivió los años más definitorios de su vida. Llegó al Perú en 1985 como misionero agustino. Era un joven sacerdote, ordenado en Roma apenas 3 años antes. Podía haber pedido una misión en Estados Unidos, en Europa, en zonas más cómodas. Pero no, eligió ir a donde la necesidad era más honda y la visibilidad nula. Lo enviaron a Trujillo, una ciudad costera del norte peruano. Pero su misión no era quedarse en la ciudad, era caminar hacia los cerros, hacia las comunidades rurales, hacia esos pueblos donde el Estado no llegaba. Pero la fe seguía viva. Y no fue solo un visitante, fue parte. Aprendió español rápidamente, escuchaba más de lo que hablaba, celebraba misa en capillas de barro, comía lo que comían todos, dormía donde había espacio. En cada visita pastoral llegaba no con respuestas, sino con disposición. No iba a imponer, iba a compartir. Organizó grupos de catequesis, promovió vocaciones y fundó centros donde jóvenes podían aprender oficios y al mismo tiempo fortalecer su fe. Los llamaba espacios para aprender a soñar con los pies en la tierra. Los jóvenes lo llamaban Padre Robertito, no por burla, sino por cariño, porque lo sentían cercano. No lo veían como alguien que bajaba a enseñarles, sino como alguien que se quedaba. Con el paso de los años, su impacto fue creciendo. En 1999 fue elegido prior provincial de los agustinos en Perú. Desde ese rol comenzó una labor más amplia: formar a los nuevos religiosos, fortalecer la misión en zonas rurales y urbanas, y construir redes entre la Iglesia y los movimientos sociales. Una de sus prioridades fue dar voz a los laicos. Convocó a líderes comunitarios, organizó encuentros con mujeres campesinas, con jóvenes en riesgo, con madres solteras, con obreros. Siempre con la misma pregunta: ¿cómo podemos construir juntos una iglesia que realmente escuche? Su estilo marcaba la diferencia. Mientras muchos líderes se concentraban en lo administrativo, él seguía caminando. Visitaba enfermos, se sentaba en las cocinas, ayudaba a cargar sacos, acompañaba en silencio a los que ya no tenían lágrimas. En 2001, su testimonio silencioso lo llevó a Roma. Fue elegido prior general de toda la orden agustiniana, una responsabilidad enorme. Recorrió el mundo, impulsó reformas en la vida religiosa,
estableció misiones en Asia y África, pero su corazón seguía latiendo con acento peruano. Por eso, cuando terminó su mandato en 2013, volvió. Y en 2014, el Papa Francisco, que ya lo conocía de cerca, lo nombró obispo de Chiclayo, una de las diócesis más grandes y complejas del Perú. Y nuevamente, su estilo fue el mismo: cercanía radical. No esperó que vinieran a él. Salió, visitó las zonas rurales, los asentamientos humanos, las cárceles. En sus primeros meses ya había recorrido decenas de comunidades. Escuchaba, lloraba, reía, proponía. Promovió el uso de la lengua quechua y mochica en celebraciones litúrgicas. Luchó por mayor presupuesto para las parroquias más pobres. Creó un programa de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia doméstica. Y sobre todo, abrió las puertas de la iglesia a quienes se sentían fuera. Era común verlo llegar sin avisar a una comunidad, celebrar misa al aire libre, quedarse a almorzar con la gente y terminar el día escuchando historias difíciles. Lo hacía sin prisa, sin protocolo, sin necesidad de aplausos. En cada gesto, una homilía. En cada encuentro, una declaración de fe. Por eso, cuando en 2020 fue nombrado arzobispo, la reacción de la gente no fue institucional, fue afectiva, porque no veían en él a un funcionario, veían a un padre, a un pastor, a un amigo. Y ese es el gran secreto de su liderazgo: la cercanía sin pose, la autoridad sin distancia, la espiritualidad sin teatro. En 2023 fue llamado nuevamente a Roma, esta vez para ser prefecto del dicasterio para los obispos, un puesto estratégico, desde donde se evalúan y eligen a los obispos de todo el mundo. Y allí también dejó su marca. No preguntaba cuántos títulos tenía un candidato. Preguntaba si sabía lavar los pies, si sabía callar cuando era necesario, si era capaz de ponerse al lado de su pueblo cuando nadie lo miraba. Y con ese criterio, el del corazón antes que el currículum, empezó a cambiar silenciosamente el rostro de la iglesia. Y sin saberlo, se preparaba para lo que vendría. Roma no fue una meta para Robert Francis Prevost. Fue otra misión, otro tramo del camino. Cuando en abril de 2023, el Papa Francisco lo llamó para asumir como prefecto del dicasterio para los obispos, él no pidió explicaciones. Aceptó con la misma disposición con la que años antes había llegado al Perú, con la misma actitud con la que había entrado en cada comunidad rural. Disponible, sereno, obediente. El cargo no era menor. La tarea de este dicasterio, antes llamada congregación, es una de las más delicadas en la Iglesia. Discernir y proponer al Papa los nombres de quienes serán nuevos obispos en cada diócesis del mundo. No se trata de cargos administrativos, se trata de elegir a los próximos pastores del pueblo de Dios, a quienes liderarán, consolarán, corregirán y representarán a la Iglesia en los lugares más diversos del planeta. Y ahí, en esa oficina silenciosa del Vaticano, Robert aplicó la sabiduría que había aprendido en las quebradas peruanas: mirar primero el corazón. Para él, un buen obispo no era el más docto, ni el más diplomático, ni el que mejor escribía documentos. Era el que sabía estar al lado de la gente, el que tenía tiempo para escuchar a una madre angustiada, para celebrar misa con los pies empolvados, para decir «no sé» cuando no tenía respuestas. Alguien que no se creía superior por su investidura, sino que entendía que su autoridad era un don para servir mejor. Por eso, muchas de sus propuestas sorprendieron. Sugirió nombres de sacerdotes que no tenían visibilidad mediática, pero que llevaban años sosteniendo comunidades, visitando enfermos, defendiendo la dignidad de los olvidados. Y al mismo tiempo, fue implacable en los casos donde detectó ambición, doble vida o falta de transparencia. No necesitaba levantar la voz. Bastaba con su criterio, claro como el agua,
si no ha vivido con el pueblo, no está listo para pastorearlo. Dentro del Vaticano, su estilo desentonaba con las lógicas de poder. Mientras otros buscaban posicionarse, él prefería el perfil bajo. Iba a pie a las oficinas, almorzaba con el personal, no ocupaba palabras grandilocuentes, decía lo justo y escuchaba el doble. Comenzó también a recibir visitas de obispos y cardenales que querían conversar con él, porque sabían que no los juzgaría, porque entendían que con él podían hablar con libertad, porque su presencia, sin adornos, ya era un bálsamo. Y aunque estaba en el centro de la estructura eclesial, nunca dejó de ser misionero. Cada semana visitaba alguna parroquia. Cada tanto escribía cartas personales a antiguos conocidos del Perú. Seguía preguntando por los jóvenes que conoció en Trujillo. Seguía sosteniendo, en silencio, a quienes se sentían solos. Muchos pensaron que su cargo sería temporal, que pronto volvería a América Latina, que Roma era solo una estación más. Pero entonces, algo inesperado sucedió. El 21 de abril de 2025, el Papa Francisco, con quien compartía tanto en espíritu como en visión pastoral, falleció en Roma, dejando un vacío profundo, no solo institucional, sino afectivo. Había sido un papa que rompió moldes, que habló con gestos, que puso a los últimos en el centro, que recordó al mundo que la Iglesia es más creíble cuando es pobre, cuando sirve, cuando no teme ensuciarse los pies. Y con su muerte se abría una nueva etapa. ¿Qué tipo de iglesia vendría ahora? ¿Volvería la rigidez? ¿El clericalismo? ¿El distanciamiento? ¿O habría continuidad, pero con otro rostro, con otra cadencia, con la misma raíz? Los cardenales llegaron a Roma con esas preguntas ardiendo en el corazón. El cónclave no sería solo una elección, sería una declaración, una brújula. Y ahí, entre los nombres, surgía el de Robert Francis Prevost. Él no lo buscó, nunca lo mencionó, nunca lo insinuó. Es más, en esos días lo vieron caminar con el mismo paso de siempre. Ir a misa temprano, saludar a todos, hablar poco, sonreír con serenidad. Pero su nombre seguía creciendo, porque no era solo un buen candidato, era un testimonio andante. Porque en un tiempo donde las palabras sobran y la verdad escasea, él encarnaba lo esencial, una fe vivida, no solo predicada. No se sabía qué decidiría el Espíritu, pero muchos ya lo intuían. A veces, la Iglesia necesita recordar que su fuerza no está en la visibilidad, sino en el corazón fiel que se entrega sin esperar títulos. Y así, 8 días después, el 8 de mayo de 2025, cuando se alzó la fumata blanca y su nombre fue anunciado como el nuevo pontífice, el mundo no vio un político, ni un teólogo estrella, ni un gestor de estructuras. Vio a un pastor auténtico. ¿Y tú? ¿Estás caminando tu vida como si un día tu ejemplo pudiera ser tu mejor carta de presentación? Porque al final, no te eligen por lo que prometes. Te eligen, te siguen, te recuerdan, por cómo has vivido. El 8 de mayo de 2025, al anochecer, el mundo contuvo el aliento. Una multitud apretada y expectante llenaba la plaza de San Pedro. No era solo un acto protocolar, era un anhelo colectivo, un susurro profundo que recorría corazones. Que venga alguien que entienda el dolor del pueblo. León XIV. En ese momento, muchos buscaron referencias. ¿Por qué ese nombre? ¿Qué mensaje escondía? León XIII, el último en llevar ese nombre, fue el papa que, en 1891, se atrevió a levantar la voz por los obreros explotados, escribiendo la encíclica Rerum Novarum, el texto que dio inicio a la doctrina social de la Iglesia. Fue el pontífice que no temió hablar de justicia, de trabajo digno, de condiciones humanas. Fue el que puso la fe en diálogo con la modernidad
sin perder su raíz espiritual. Y que Robert eligiera el nombre de León XIV no fue casual. Fue un mensaje. Quiero continuar esa línea. Quiero poner a la persona humana en el centro. Quiero una iglesia que no se encierre, sino que escuche, que camine, que actúe. Sin necesidad de proclamar nada aún, sin discursos oficiales, su nombre ya era una encíclica viva. Porque con una sola acción, recordó al mundo que el Papa no es un monarca, ni una figura intocable, es un servidor, un hombre con nombre, historia, fragilidad y sobre todo, con un compromiso que brota de la vida y no del título. En las horas siguientes, el mundo comenzó a buscar su biografía. Las redes se llenaron de fotos antiguas, de testimonios desde Chiclayo, desde Trujillo. Videos de su paso por Perú se volvieron virales. Testimonios espontáneos de campesinos, de jóvenes, de religiosas que lo conocieron. Todos decían lo mismo. Él no se olvidó de nosotros. Y eso, en sí mismo, ya era una señal profética. Porque en una era marcada por la desconfianza, por las estructuras vacías, por la fatiga institucional, aparecía un pastor que no hablaba de renovación, sino que ya la encarnaba. No importaba que aún no hubiera lanzado un plan pastoral. Su historia ya hablaba. Ha dicho que la iglesia aún puede ser hogar. Ha dicho que el liderazgo aún puede ser humilde. Ha dicho que la fe aún puede ser libre, profunda, creíble. Y eso no nace de una estrategia de marketing. Nace de una vida entera ofrecida sin exigir nada. Nace de noches en oración, de jornadas compartidas con comunidades olvidadas, de abrazos dados en quechua o en español o en inglés, donde lo único que importaba era que el otro se sintiera amado. Él no llegó al papado por ambición, llegó por coherencia. ¿Y tú? ¿A qué lugar de tu vida estás llegando por fidelidad? ¿Estás esperando que alguien te vea para empezar a servir? ¿O ya entendiste que el testimonio silencioso es más fuerte que cualquier escenario? Porque si un sacerdote estadounidense, nacido en una familia sencilla de Chicago, que entregó sus mejores años a caminar en los pueblos del Perú, pudo, sin buscarlo, convertirse en el nuevo guía de la iglesia, entonces tú también puedes liderar algo importante desde donde estás. Compártela, inspira a otros, haz que el mundo conozca que aún existen líderes distintos. Suscríbete a Singularidad Emocional si quieres seguir escuchando historias que despiertan. Y sobre todo, decide hoy vivir como si tu vida pudiera cambiar la de los demás. Porque puede. Porque como Robert Francis Prevost, hoy León XIV, nos acaba de recordar con su sola presencia, el mundo no necesita más ruido, necesita más profundidad. Y esa profundidad empieza contigo.